¿Alguna vez te han borrado de una foto familiar estando vivo? ¿Has sentido cómo un feliz Navidad puede convertirse en un cuchillo? ¿Qué haces cuando descubres que la familia que elegiste te dejó fuera? A propósito, la sala olía a tomate recalentado y a papel viejo. Las luces del árbol parpadeaban con una alegría que no me pertenecía. Tenía la lasaña en un tupper, el tenedor detenido a mitad de camino, cuando el chat Navidad Mágica Lawson empezó a escupir corazones, copos de nieve y Aspen. Fue como abrir una ventana y dejar que el frío entrara directo al esternón. Todos en suéteres crema, copas alzadas, las montañas detrás brillando como si el mundo fuera un lugar justo. La familia completa, decía el pie de foto, la familia completa. Yo miré a mi alrededor. Sofá, correo sin abrir, un calefactor que sonaba como un juez cansado. La familia completa no estaba aquí. Me quedé clavado en la pantalla. La sonrisa de Sabrina, mi Sabrina, apoyada en el hombro de su hermano. El vientre de Marla, redondo y perfecto. Carol, con esa elegancia que siempre lleva el veneno escondido en el borde de la copa. Y yo era el espacio negativo. El recorte que no notas hasta que intentas respirar y no puedes. El primer impulso fue escribir algo ingenioso, cruel, quizá un yo también, aquí, con mi lasaña gourmet y mi calefacción ruidosa. Pero me llegó un mensaje privado de Carol, con ese tono perfumado de quien reza por ti para no tener que verte. Cariño, creímos que estabas ocupado con el trabajo. Disfruta un día tranquilito. Besos. Lo leí 3 veces. Ocupado. En Navidad, con la oficina cerrada desde el 23. Qué manera tan fina de llamar a la exclusión un malentendido. No fue la primera vez que me empujaron hacia la periferia. Antes ya habían estado las decisiones tomadas entre mujeres, los planes familiares de toda la vida a los que yo me sumaba como invitado tardío, las bromas de Ethan sobre nuestros asuntos Lawson. Yo era el marido correcto, útil, silencioso, un apellido en el título de la hipoteca, un asiento de más en la mesa, no un miembro, un accesorio. La culpa intentó entrar por una rendija. ¿Y si exagero? ¿Y si de verdad creyeron que? Pero la verdad tenía otra voz, más baja, más firme. Si te quieren, te buscan. Si te respetan, te nombran. Si te consideran familia, no te descubres a ti mismo en una foto donde no existes. El calefactor volvió a carraspear y algo dentro de mí se alineó. Sentí primero la quemazón de la humillación, la sangre caliente corriendo sin destino. Luego una claridad afilada, casi quirúrgica. El dolor no siempre te rompe, a veces te ordena. Me vi desde afuera, un hombre con un tenedor suspendido, rehén de un chat. ¿Es esta la vida que voy a aceptar? ¿El papel del olvido cómodo? Entonces me levanté, apagué el árbol, cerré el chat, dejé la lasaña en el fregadero como si fuera una ofrenda a la versión de mí que había terminado esa noche. Abrí el portátil. El cursor titiló como un pulso. Busqué algo que no sabía nombrar. Distancia, altura, silencio, una frontera que no pudieran traspasar con un emoji. Encontré una palabra que lo contenía todo. Montaña. Respiré hondo. No iba a pedir permiso. No iba a mandar más mensajes que pudieran manipular. No quería una explicación, quería geografía. Un lugar donde mi ausencia en su foto dejara de doler porque por fin elegiría salir del encuadre. Esa misma madrugada, con café frío y la lucidez que solo da el orgullo herido, marqué un número. Al otro lado, una voz despierta dijo, Maya Linwood, High Timber Realty. Yo respondí sin temblar. Quiero ver la cabaña negra del filo. Ahora. Y fue así como la traición se convirtió en un plan. Y el plan, en una montaña. La madrugada tenía el sabor metálico del café viejo y de una decisión que ya no pedía permiso. El cursor del portátil parpadeaba como una sirena mínima. Llama. Lo hice. Maya Linwood, High Timber Realty. Quiero ver la cabaña negra del filo.
Ahora, el silencio al otro lado fue un puente de 2 segundos. Luego, una risa seca, profesional. Son las 2:15, señor Lawson. Estoy despierto, y usted también. Bien, dijo. Le espero en 45. Conduje por carreteras que parecían morderse la cola, faros cortando un bosque que respiraba hondo. No había música. No quería testigos. El GPS perdió señal en la primera pared de pinos. Yo seguí por pura terquedad, con ese tipo de calma que llega cuando ya no queda nada que negociar. Cada curva era una réplica del mismo pensamiento. Si no me invitan a su foto, me haré un marco propio. Maya me esperaba en un todoterreno color ceniza, un termo en la mano y una mirada que sopesaba locuras ajenas. La casa no perdona, advirtió. Viento, hielo, silencio. Eso vine a comprar, respondí. La A-frame emergió como un triángulo de noche clavado en la arista del mundo. Negra, afilada, con una pared de vidrio mirando al abismo. No invitaba, desafiaba. Maya abrió la puerta. El olor a madera fría y polvo limpio me golpeó con la sobriedad de un veredicto. Subí los escalones de la sala como quien pisa un estrado. Frente a la ventana, un vacío perfecto esperaba al amanecer. No era belleza, era pertenencia en estado bruto. El despecho habló primero. Cómprala y que lo vean por Instagram. El orgullo respondió más bajo. Cómprala y ni siquiera expliques por qué. Ahí estaba la grieta, venganza o renacimiento. Y por una vez, elegí lo segundo, aunque el impulso que me trajo hasta aquí oliera a lo primero. ¿Quiere ver la cocina, el loft, los cimientos?, preguntó Maya. Quiero firmar, bajo una LLC, Iron Pine. ¿Sin inspección? He vivido años enteros sin inspeccionar lo esencial, dije. Ya aprendí a golpes lo que se hunde cuando nadie mira. Mientras ella hacía llamadas, yo recorrí la casa con los dedos, midiendo la altura de mis silencios. Toqué la chimenea, piedra áspera, promesa de fuego domado. Abrí y cerré una ventana. La montaña contestó con un zumbido grave, como un animal que acepta tu presencia sin reconocer tu nombre. En el reflejo del cristal no vi al esposo olvidado. Vi al tipo que iba a aprender a sostenerse con sus propias vigas. El amanecer nos encontró con papeles sobre la encimera y una transferencia que dolía menos que cualquier cena en Aspen. Maya empujó hacia mí un juego de llaves de metal mate. Bienvenido a High Timber, señor Lawson. Aquí todo se oye más claro, sobre todo lo que uno no quiere oír. Perfecto, dije. He venido a escucharme. Salí al borde del deck. El primer sol abrió la garganta a las montañas y les salieron colores. Ámbar, cobre, un oro helado que encendía los troncos. Pensé en Sabrina, en la risa de su hermano, en el mensaje perfumado de Carol. No los odié. Me di la vuelta y cerré la puerta desde dentro. Clic. No sonó a venganza. Sonó a inicio. Esa jornada fue un inventario íntimo, un saco de dormir en el suelo, una lista de herramientas que no sabía usar, una promesa de Wi-Fi y un plan de supervivencia emocional. El orgullo me trajo, el despecho me empujó el último metro, pero lo que iba a sostenerme ya no era ninguna de las dos cosas. Era otra palabra, más antigua y más mía: trabajo. Y así comenzó el rito: aprender a encender fuego sin ahogarme en humo, entender la casa tornillo a tornillo, volver a fabricar mis manos. Lo que vino después no fue lujo ni castigo, fue renacer. Las primeras mañanas en la A-frame olían a humo torpe y café demasiado negro. Aprendí a domar la chimenea como quien aprende a pronunciar su propio nombre sin pedir perdón. Papel arrugado, astillas en forma de tienda, tronco paciente, aire justo. 3 intentos fueron niebla y tos. En el cuarto, el fuego agarró y subió como una defensa. Me quedé mirándolo con una reverencia antigua. Ese crujido dijo: puedes. No ellos, no ella, tú. La casa era un mapa de mi torpeza. Un enchufe que chispeó y me recordó que la confianza se pone a tierra.
Un estante que cayó 2 veces hasta que descubrí el nivel y el orgullo correcto. Un cerrojo inteligente que me hizo sentir ridículo 20 minutos y dueño, al fin, en el número 21. Cada objeto encontraba su sitio y sin ruido, yo también. Compré una masa para emergencias y terminé usándola como rosario. La pesaba en el balcón al amanecer, respiraba su gravedad y con cada exhalación se me caía un resto de la humillación navideña. El mundo alrededor tenía su propia liturgia. Un pico blanco que se encendía de cobre a las 6:41. Un zorro que cruzaba el claro como una coma roja en mitad del párrafo helado. El viento que silbaba entre las vigas como un idioma que solo te concede palabras cuando aceptas escuchar. Empecé a obedecerlo. Menos pantallas, más madera, menos justificarme, más hacer. Y con el hacer llegó la memoria. No la que te hunde, la que te ordena. Recordé todas las veces que había pedido el menú y otro escogía por mí. La casa, el color de las paredes, con quién pasábamos las fiestas. Me di cuenta de que había tercerizado mi voz. En High Timber la recuperé con un destornillador. El sonido seco del tornillo entrando fue, la primera vez, un latido, la segunda, un compás. A la quinta, ya era música. Dutch, del almacén de herramientas, me enseñó a elegir brocas sin reírse de mis manos de oficina. Carlos trepó con un arnés y dejó el Wi-Fi zumbando como un hogar moderno. Sara y Tom, los vecinos, trajeron galletas y el tipo de silencio que entiende sin preguntar. Aquí la gente viene a estar sola y a dejar de sentirse sola. Asentí. No necesitamos más. Al tercer viernes colgué el primer cuadro, una foto que había tomado con el móvil, la sombra de la A-frame recortando un océano de abetos. Al cuarto entendí que no quería demostrar nada. El despecho me había traído, la diligencia me iba sosteniendo. Hice una lista nueva no de compras, de hábitos. Levantarme antes del sol, una reparación por día, una caminata hasta el poste, una página escrita aunque solo fuera para decir, hoy dolió menos. Hubo caídas. Una noche la chimenea se apagó y el humo se me metió en la garganta como un recuerdo tóxico. Sabrina riendo en otra sala. La palabra familia sirviéndose en copas donde yo no bebía. Abrí las ventanas, dejé entrar el filo, tosí hasta que me ardieron los ojos y entonces, en esa ventilación brutal, entendí que también a la pena hay que darle salida. Cerré, reencendí con manos firmes. El fuego volvió como un animal domado que te mira y reconoce. Esa misma semana instalé cámaras exteriores. No por paranoia, por relato. Quería ver mi perímetro y por fin cuidarlo. Definir dónde terminaba el bosque y empezaba mi casa. Dónde terminaba su versión de mí y empezaba la mía. El monitor en la mesa mostraba 4 ángulos de un lugar que, cada día, me pertenecía un poco más. Una mañana, el cielo se abrió con un rosa que solo existe a 1000 metros y en segundas oportunidades. Levanté el móvil y sin grandilocuencia disparé. Subí la foto con una frase que me salió limpia, sin teatralidad. Compré silencio, encontré paz. Apagué la pantalla y me quedé con el café caliente entre las manos, como si fuera una brújula. 11 minutos después, el teléfono vibró con la impaciencia de un enjambre. Notificaciones, etiquetas. El viejo grupo familiar del que me había prometido no hablar me invadió el balcón como una ventisca que alguien deja entrar por descuido. Los mensajes, primero dulces, luego exigentes, terminaron mostrando una verdad que ya sospechaba. Las montañas no detienen a quienes confunden amor con derecho. Respiré hondo. El hombre que había aprendido a encender fuego sin llorar también podía responder sin gritar. Toqué el cerrojo. Clic. Adentro, la casa. Afuera, el ruido. Y en ese borde exacto empieza la siguiente batalla, cuando el chat se convierte en allanamiento. El primer aviso fue blando, casi dulce. El post de Carol en Facebook, bendecido con corazones y angelitos,
adjudicando mi casa como el hogar perfecto para Ethan y Marla en esta etapa tan sensible. Usó mi foto del amanecer, mi baranda reforzada, mi silencio reciente, y lo convirtió en propaganda. Los comentarios llovieron como arroz en una boda ajena. ¡Qué generoso, Grant! Así se hace familia. Nadie preguntó si yo había dicho que sí. La manipulación, cuando viste de gratitud, casi siempre llega perfumada. El segundo aviso ya olía a trámite. Notificaciones de correo redirigido, una consulta a la compañía eléctrica, una entrega de muebles para el domicilio Lawson. No buscaban mi permiso. Estaban fabricando mi consentimiento con papel timbrado, y en esa precisión burocrática sentí el viejo nudo en la garganta, el de los años en que otros decidían por mí y yo sonreía para la foto. Entonces el chat se abrió como una compuerta. Ethan mandó una foto de cajas, nursery, ropa de bebé, maternidad, y la pregunta que no era pregunta: ¿cuándo nos pasas las llaves? La sangre subió, sí, pero esta vez no incendió la lengua, templó la mano. Escribí 3 palabras rectas como un listón recién clavado. No, hice otros planes. 12 segundos de silencio. Luego, la tormenta. Carol, no te pedimos nada, solo celebramos que puedes ayudar. Una tía, ¿estás bien? Esto no eres tú. Sabrina, por privado, ¿podrías no complicar más? Es temporal. La palabra temporal es un cuchillo mellado. No corta, desgasta. Cerré los ojos, aspiré el olor a leña. La casa respiró conmigo. Abrí las cámaras, 4 ventanas al perímetro, a mi perímetro, y me prometí creerles solo a ellas. Al caer la tarde, llegó el tercer aviso, esta vez con ruedas. 2 SUVs subieron por el camino nevado como si trajeran un contrato con Dios. Bajan. Carol con una cacerola jamón, supongo, porque el saqueo siempre se disfraza de cena. Richard con una seriedad heredada de sí mismo. Ethan sosteniendo a Marla, redonda y hermosa, y un hombre con mono de trabajo cargando un maletín de herramientas, un cerrajero. El diálogo vendría después. Primero iban a entrar. Toqué el timbre virtual. Mi voz, desde el teléfono, cayó sobre la baranda como otra capa de hielo. Puedo verlos. Están en mi puerta con un cerrajero. Digan lo que traigan en la cacerola. No cambia nada. Márchense. Carol sonrió a la cámara con la misma boca con que bendecía y dictaba. Cariño, no exageres. Somos familia. El cerrajero solo ayudará a abrir porque no respondes. La familia, en su diccionario, era un comodín legal. Richard adelantó la barbilla. Vamos a entrar para hablar como adultos. El hombre del mono se arrodilló frente a mi cerradura nueva. El taladro tosió una vez, apenas, y el mundo se me puso en modo precisión. Llamé al 911 con la calma con que se mide una tabla antes de cortar. Expliqué. Allanamiento en curso, video en directo, propietario en la vivienda. La operadora dijo, un patrullero en camino. Yo miré el contador mental, 10 minutos de gracia y un perímetro que no iba a ceder. Volví al altavoz. Ya llamé al sheriff. Si esa broca toca mi puerta, esto pasa de vergüenza a delito. El cerrajero reculó. Carol empalideció. Sabrina le apretó el brazo a su madre con una súplica muda que, por un instante, me recordó por qué la amé, porque a veces dudaba, pero al crujor de la duda le ganó el chirriar de las ruedas en la grava. Luces azules y rojas lavaron la fachada. El deputy Reed Miller bajó del vehículo con ese cansancio profesional de quien ya ha visto esta película demasiadas veces. Buenas. ¿Quién tiene permiso por escrito para estar aquí?, preguntó, sin levantar la voz. Silencio. El tipo de silencio que desnuda. Entonces es sencillo, continuó. Están en propiedad privada. Intentar abrir la puerta con un cerrajero es intento de forzar la cerradura. Se van ahora o me obligan a trabajar más de lo necesario. El cerrajero guardó la broca como quien devuelve un arma que nunca debió tocar. Carol balbuceó. Malentendido. Richard masticó dignidad. Ethan intentó el comodín del bebé.
y Miller, sin brusquedad, apuntó a la nieve. El embarazo no es un salvoconducto para el delito, señor. Vuelvan a su casa. Los vi recoger el jamón, las cajas, su versión de la historia, y bajar en fila lenta por el mismo camino que habían subido como conquistadores, y me descubrí sonriendo, no por triunfo, por orden. El mundo volvía a tener líneas. Cuando la patrulla se fue, apoyé las manos en la encimera. Temblaban, no de miedo, de descarga. Cerré los ojos y volví a ver la broca acercándose a mi cerradura. Entendí que necesitaba algo más que cámaras y un buen cerrojo. Necesitaba un dique legal que contuviera la marea de «somos familia». Tomé el teléfono, marqué a Maya. «Necesito una abogada que no tiemble». «La tengo», dijo, sin titubear. «Se llama Sable Winters». Esa misma noche, mientras el fuego crujía como un contrato que por fin se lee en voz alta, una voz firme al otro lado de la línea dijo: «Señor Lawson, esto ya no es drama, es acoso y fraude. Vamos a poner límites que duelan». Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi nombre y mi casa cabían en la misma frase. Sable Winters no saludó, diagnosticó: «Señor Lawson, esto no es un malentendido, es acoso tipificado. Vamos a documentarlo todo». Su voz tenía filo de bisturí. Yo, que venía de sobrevivir a taladros y villancicos pasivo-agresivos, me aferré a esa precisión como a una orilla. Sable pidió acceso a mis cámaras, capturas del grupo, pantallazos de las solicitudes a la compañía eléctrica, del desvío de correo, de la entrega de muebles. Cada emoji amoroso que oculta una exigencia dijo: «Me lo guardas». Cada solo por esta vez, también. El patrón habla más fuerte que un grito. Esa tarde me llegó su primer correo, asunto C.D., más notificación de no ingreso. 6 páginas de un idioma que ojalá hubiera conocido antes, el de los límites escritos, propiedad privada, falta de consentimiento, reincidencia. Lo leí en silencio, con la sensación extraña de escuchar mi nombre por primera vez sin eco. El contraataque llegó donde más duele a quien vive de apariencias. En lo formal, Sable congeló el desvío postal con una queja al inspector federal. Giró cartas a las empresas de servicios. Cualquier gestión sin el propietario será tratada como fraude. Localizó a la mueblería y mandó de vuelta el sofá para el nido del bebé con una nota impecable. En esta dirección no hay autorización para recibir mercancías ajenas a Grant Lawson. Cada documento era una piedra más en el dique. Aquella noche mi buzón parpadeó en la cámara como un semáforo en mitad del bosque. A las 2:13, las luces de una camioneta se apagaron lejos, como si el delito necesitara penumbra para justificarse. La silueta de Richard, su hombro inconfundible, su andar de patriarca herido, se inclinó sobre el buzón y empujó un fajo de papeles. Los recogí con el pulso frío de quien ya no busca ternura, sino huellas dactilares. Contrato de arriendo, gestión de propiedad, autorización del titular, mi firma, falsificada. Un sello notarial que parecía tallado en patata, todo torpe y sin embargo peligroso. Escaneé cada hoja, rebobiné la cámara, guardé el clip con nombre de caso, 213 Hand Delivery, Richard, y se lo mandé a Sable. Su respuesta llegó al amanecer. Perfecto. Emergencia más orden de protección. Esto ya es forgery y mail fraud. Hoy mismo entra a despacho. Mientras el fuego despertaba, ella iba tejiendo el relato ante la ley. Cronología, pruebas, motivación, repetición, escalada. Yo recorría la casa en círculos pequeños, como se camina un cuarto de hospital antes de una cirugía. En un impulso viejo, el de explicar, justificar, pedir que me comprendan, escribí a Sabrina: «Esto se ha ido de las manos». Borro, respiro. No, ese hombre había quedado atrás. Envié otro mensaje, esta vez a Sable. «¿Qué sigue?» «Seguimos ganando claridad», contestó, y luego silencio legal.
La audiencia se fijó con rapidez sospechosa, como si el juez Carter llevara tiempo viendo historias parecidas. Sable me preparó con frases cortas, del tipo que caben en un juramento. Diga, no consentí. Diga, envié aviso por escrito. Diga, temí por mi seguridad y por la integridad de mi hogar. Yo asentía y, por dentro, notaba el temblor fino de quien decide no defender su dolor, sino defender sus límites. El día anterior a la audiencia, Carol publicó otra postal, tan agradecida por la comunidad que no nos deja solos. La palabra comunidad brillaba como azúcar glas sobre una piedra. No contesté. Hice lo que Sable me había enseñado. Captura, fecha, archivo. En la vista, Sable habló con la serenidad quirúrgica de quien ya ganó antes de entrar. Proyectó el video del cerrajero, el clip del buzón a las 2:13, las capturas de «¿Cuándo nos das las llaves?», el rastro del correo redirigido, la consulta a la eléctrica, y luego calló. El juez miró la pantalla como si fuera un espejo incómodo de otra época. Orden de protección dictó. Claro, queda prohibido el contacto y el ingreso. Cualquier violación será detenida y sancionada. Salí del juzgado con las piernas huecas y una certeza nueva. Yo no era cruel, era claro. El amor, cuando exige sin pedir, deja huellas. Y esas huellas, juntas, se vuelven evidencia. No me aplaudí, no odié, simplemente caminé hacia la puerta, abrí y respiré un aire que ya no olía a justificación. Esa noche volví a High Timber. Puse la orden impresa junto a las llaves, no como trofeo, sino como brújula. Llamé a 3 personas, a Priya, a Gabe y a mis vecinos Sarah y Tom. Mañana es fin de año, les dije. Vengan, quiero que haya testigos de mi paz. El 31, el fuego crujió, el cacao humeó y las risas llenaron por fin las vigas. Y cuando 2 SUVs volvieron a trepar la nieve con un mediador de traje barato, ya no temblé. Tenía amigos, cámaras y la ley. Lo que siguió fue un brindis extraño, un oficial leyendo en voz alta mis límites, justo a medianoche, y fue la primera vez que sentí que un año de verdad empezaba. La tarde del 31 olía a leña, cacao y pan recién horneado. Priya llegó con un jersey que decía Límites 2025. Gabe y Marcus con una tabla de quesos que parecía un mapa del mundo. Sarah y Tom trajeron galletas y ese silencio cordial de la gente de montaña que entiende que el afecto también consiste en no preguntar. No era una fiesta, era una vigilia. Encendimos la chimenea, colgamos una guirnalda discreta y dejé sobre la mesa, junto a las llaves, la orden de protección. No como amenaza, como faro. A las 22:07, 2 conos de luz subieron por el camino nevado. Los faros recortaron las vigas, y Priya, sin soltar su copa, susurró. Llegó la cabalgata. Bajaron de los coches como actores ensayados. Carol con una sonrisa de misa mayor, Richard con su cintura de hierro, Sabrina sosteniendo un bolso que no sabía si era escudo o ancla, Ethan y Marla con su panza ya a punto de estallar, y detrás, un mediador de traje barato con portafolio y tono de anuncio legal en televisión. Grabamos, no por morbo, por memoria. Toqué el timbre inteligente y hablé por el altavoz. No había rabia en mi voz, había ladrillos. Están en propiedad privada. Hay una orden. Esta noche aquí se celebra la paz. No pueden pasar. El mediador tosió frases de manual, consentimiento tácito, vínculo familiar, uso temporal. Priya elevó una ceja. Sarah negó con la cabeza. Yo no discutí. Sostuve la mirada de la cámara como quien sostiene un pulso consigo mismo y repetí. No. Fue entonces cuando la montaña hizo su magia. Luces azules y rojas lavaron la fachada. El deputy Reed Miller subió los 3 escalones con ese andar de quien ha aprendido a no subirse a los dramas, sino a desenchufarlos. Buenas noches, dijo, y su voz fue campanada. Orden de protección. Queda notificada la prohibición de ingreso y contacto. Si permanecen,
habrá detención. Entregó copias como si repartiera folletos de una liturgia nueva donde el mandamiento principal era «No invadirás». Marla lloró. Ethan intentó la vieja carta de «La familia no se abandona». Carol blandió el «Solo queremos hablar». Richard habló de derechos. El deputy no alzó la voz, repitió la ley. No había nada que negociar. A veces la justicia suena a madera, cerrándose sin estridencias. Cuando los SUVs dieron vuelta, no sentí triunfo, sentí higiene. Tom llenó las tazas de cacao. Marcus subió el volumen de una lista suave. Y por primera vez mi casa sonó a casa. Nos sentamos en el suelo, junto al fuego. Prilla chocó su copa con la mía, por el raro privilegio de aprender a decir no. Y por saber quedarse añadí, no irse de uno mismo. A las 23:59 apagamos las luces y miramos por la gran ventana. En el valle, los cohetes estallaron como si alguien escribiera con fuego la palabra empezar. Pensé en todas mis primeras veces del año. Primer tornillo derecho, primer fuego que no se ahogó, primera negativa sin culpa, primer abogado que me devolvió el nombre, primer clic que sonó a oración. El conteo llegó a 0 y yo no pedí deseos. Agradecí que a veces el amor verdadero llega en formas extrañas. Un vecino que trae galletas, un amigo que graba sin temblar, un policía que lee tus límites, una abogada que te enseña el idioma de los bordes y una montaña que te deja escuchar por fin tu propia respiración. Brindamos. El Wi-Fi zumbó como un gato satisfecho y por un segundo me reí de mí mismo. Paz con Wi-Fi. Sí, porque la paz, en mi diccionario nuevo, no es aislamiento, es elección. Elegir a quién dejas entrar, a qué hora, en qué tono. Elegir qué conversación merece quedarse a dormir y cuál se va con los fuegos artificiales. Elegir que tu casa sea el lugar donde por fin no te explicas. Más tarde, cuando todos se fueron, recogí las copas con esa lentitud ceremoniosa de quien no quiere romper el hechizo. Puse la orden de protección en una carpeta y la guardé en el cajón de los manteles. Los símbolos importantes merecen sitios cotidianos. Salí al deck con una manta sobre los hombros. El aire mordía, pero el pecho estaba caliente. Miré la A-frame recortada contra el cielo negro, ese triángulo exacto que ya no me recordaba un refugio, sino una decisión. ¿Y Sabrina? Me lo he preguntado. Me lo sigo preguntando. No con rencor se me fue gastando, sino con esa curiosidad triste que sobrevive a los naufragios. Le deseo bien. Le deseo una foto donde no sobre nadie. Yo ya encontré la mía. No salgo en grupo, salgo en mi marco. Si te han borrado de una foto, no corras a meterte en otra. Construye el marco. Encuentra tu altura. Define tu perímetro. Aprende el idioma del no que cuida al sí que importa. Y cuando te pregunten si no es demasiado, responde como respondí esa noche. No es dureza, es claridad.